aquí hubo una solicitud doble. Preside la juez segundo penal municipal de Facatativá con función de control de garantías, habilitando la plataforma Teams para su realización virtual, por carecer en el momento de sala de audiencias en la sede judicial de Facatativá. El término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de 1 año. Cuando el proceso se surta ante justicia especializada o sean 3 o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva. Dicho término podrá prorrogarse a solicitud del fiscal o del apoderado de víctimas hasta por el mismo término. Vencido el término, el juez de control de garantías a petición de la Fiscalía de la Defensa podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate por una u otra medida de aseguramiento no privativa de la libertad de que trata el presente artículo. Al inicio de esta actuación como juez constitucional, recordé a la defensa técnica que me pronunciaré respecto de la libertad por vencimiento de términos porque es un derecho constitucional, el derecho a la libertad, artículo 28 de la Constitución Política. Los argumentos de la libertad por vencimiento de términos están contemplados en las normas ya citadas y son específicos, concretos, y es a ello a lo que referiré. No en cuanto a la sustitución de la detención preventiva o modificación de medida de aseguramiento, por cuanto este tema, además, hace referencia al contenido del artículo 318 de la misma obra procesal, cuyo análisis demanda nueva valoración probatoria, nueva argumentación, es decir, se debe tratar en audiencia diferente, recordando que las audiencias de garantías son autónomas y no puede considerarse la libertad como audiencia principal y la sustitución de la medida como audiencia subsidiaria respecto. Refiere esta funcionaria que son dos audiencias diferentes y que no ante la negativa de la primera se pueda entrar a estudiar la segunda. Ha de hacerse otra solicitud en tal sentido, tantas veces la considere conveniente la defensa técnica. Voy a suspender esta actuación 5 minutos. Son las 10:16, retomamos a las 10:21 de la mañana. A ver, estoy analizando los documentos que me remitieron del juzgado especializado. Y no quiero cometer errores, porque es un delito, además de ser de absoluta importancia para los procesados, también para la víctima y en general para la sociedad. Veámonos a las 12 en punto. Voy a tomarme mi tiempo para mirar bien la foliatura. Bien, entonces retomamos esta audiencia. Espero que todos me escuchen bien. Está expresando el señor defensor que, bueno, en relación con la solicitud como tal de medida de la sustitución de la medida de medida de aseguramiento de privacidad de la libertad en una que no sea privativa de la libertad, pues él encuentra extraña la solicitud, o no la solicitud, sino la decisión que ha tomado el juez de primera instancia en el entendido de que está claro que se puede argumentar que dicha sustitución de la medida tenga que ser por factores objetivos, en tanto que ha pasado más de 1 año desde la imposición de la medida y obviamente pues que necesariamente dicha situación puede aplicarse en este caso, que no entiende la razón por la que no se tuvo ni siquiera en cuenta su solicitud, toda vez que es posible hacer una argumentación desde el punto de vista objetivo y que solicita pues se decrete como tal esa medida. Hizo intervención, una intervención frente a la naturaleza jurídica del fondo relacionado con el Ministerio de Defensa y pues en términos generales esa es su ataque a la decisión de primera instancia. En relación con el debate, que es digamos, como el centro de la discusión que plantea el señor defensor
que sin lugar a dudas es una discusión interesante. Ahora bien, en relación con la medida de la solicitud de medida de aseguramiento, de sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, me voy a pronunciar en el siguiente sentido. Ha sido histórico en nuestro ordenamiento jurídico y se ha superado de manera amplia por nuestra jurisprudencia, por las decisiones históricas que se han dado en nuestro ordenamiento jurídico, y es la prohibición de los llamados fallos inhibitorios o esa situación que se presentaba en el pasado, que los jueces, después de procedimientos muy largos, tomaban la decisión de indicar: no puedo decidir. Ya eso está superado en nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico los jueces tenemos que decidir. Tenemos que decidir por muchos motivos. Uno, porque están prohibidos los fallos inhibitorios. Dos, porque el conglomerado social requiere un final. Un final bien para interponer recursos, para acatar lo que diga el juez y para, de alguna manera, tener un fin al conflicto que se haya suscitado. Cuando un juez de la República indica: no me voy a pronunciar porque no está bien presentado, pues evidentemente está incurriendo en un error supremamente complejo. Un error que vulnera garantías procesales. Un error que ataca de manera concreta el llamado debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política. Pero además de eso, un juez constitucional, como somos los jueces de control de garantías, tenemos que echar manos a argumentos de distinto orden, legal, pero también de contenido constitucional. Nótese cómo el argumento que da el señor defensor en dicha solicitud, inicia su solicitud, radica su solicitud de vencimiento de términos y como supletoria, pues la posibilidad de una medida de aseguramiento, una sustitución de la medida. Pero la señora juez de primera instancia, de una manera sorprendente, que sorprende este despacho, indica que pues no se va a pronunciar porque debía haberlo hecho en escritos separados. El exceso ritual manifiesto está proscrito en nuestro ordenamiento jurídico. Era el rigor de lo que tenía que hacer la juez de primera instancia. Era necesariamente pronunciarse sobre la solicitud. Si consideraba que debería hacerse de manera separada, debería haberlo sustentado. ¿Con base en qué norma? ¿Con base en qué jurisprudencia? ¿Cuál es la razón para considerar que ni siquiera debe pronunciarse sobre una solicitud del señor defensor? Allí hubo una falencia que altera de manera grave el debido proceso, los derechos de tanto del procesado como de las víctimas, como obviamente de los intervinientes dentro del proceso penal, que necesitan saber qué se suscitó en esa situación. Y tampoco les habla al juez de segunda instancia pronunciarse sobre un tema cuando ni siquiera la primera instancia tuvo una visión sobre la cual pudiera esta juez pronunciarse. Entonces, evidentemente, aquí hay una clara vulneración al debido proceso en lo que tiene que ver con la segunda decisión, con la segunda solicitud del defensor, que no tuvo una respuesta de la juez de primera instancia. En consecuencia, ese detrimento al debido proceso genera una nulidad que debe ser saneada por la juez de primera instancia. En consecuencia, este juez ordena entonces decretar la nulidad de la decisión en lo que refiere a la medida de aseguramiento de detención preventiva y la sustitución de medida que hiciera el señor defensor, para lo cual se le devolverá este proceso a la juez de primera instancia para que se pronuncie de fondo sobre la solicitud hecha por el abogado de sustitución de medida privativa de la libertad y le dé la opción de que recurran esa decisión tanto al solicitante como a los demás intervinientes dentro del presente trámite.